Aquí David Páramo. David, ¿qué cambio? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? ¿Qué cambio entre el discurso de la campaña y ahora? Tristemente, Pascal, y yo creo que es algo que no deberíamos aceptar como sociedad. La capacidad que tienen los políticos de mentir en las campañas o la visión tan perdida que tienen de la realidad nacional que los llevan a decir barbaridad y media, ve cómo se van convirtiendo. En defensa de los mexicanos podemos decir que en Estados Unidos pasó más o menos lo mismo con Trump. ¿Cómo dicen unas cosas? Yo no lo califico, simplemente lo constato y me llama mucho la atención. Dicen unas ¿no? cosas. Sí. A ver, y eran prácticamente, salvo Mid. ¿Te acuerdas que Ricardo Anaya decía que había que romper relaciones con los Estados Unidos? Y López Obrador que había que enseñarle a respetar y que iba a poner que iba a poner mexicanos en toda la frontera, un muro de mexicanos. O sea, las exageraciones que se dicen en la campaña a cuando ya empiezas a hacer gobierno son increíbles. Pero hay cosas que a mí me están gustando. Más allá de los fanáticos, o sea, la fanaticada de López Obrador, la manera en la cual algunos temas se han venido procesando, a mí me parece que es correcta. Es muy, muy alentador ver cómo lo primero que dice López Obrador cuando gana es: tengo un representante, quiero poner un representante, un negociador. Lo primero que le dice el gobierno saliente es: bien, pone a un negociador reconocido, experto, que podríamos decir un poco en broma, un poco en serio, podría ser perfectamente subsecretario de esta administración o de la pasada, que incluso tiene calificaciones para hacerlo. Un técnico. Sí, un técnico. Más bien preparado, y con el riesgo de que la gente se ponga mal, neoliberal, o sea, un cuate que le sabe al comercio internacional, que le entiende a la apertura de mercados, que le gusta la apertura de mercados, muy, muy querido por los analistas en México, lo ven como un experto, lo pone, y el gobierno mexicano le dice, el gobierno actual le dice: siéntate con nosotros como observador, que aquí hay que destacar, porque hay quienes en estos absurdos de la fanaticada, es que López Obrador arregló el acuerdo. No, sería muy peligroso que lo hubiera hecho López Obrador y su equipo. No tienen cargo. Entonces estarían usurpando funciones que le corresponden. O sea, los únicos que pueden negociar pues son funcionarios designados. Ahora, lo cierto es que el triunfo, y además de manera tan amplia, López Obrador sí metió a la negociación en otra dinámica, ¿no? Ajustó la dinámica. Digamos, las variables se Yo tengo la ¿no? teoría. Eso sí es cierto. Yo tengo la teoría de que Estados Unidos quería sacar el tratado y no pudo, porque creían que iba a haber cambios, lo querían sacar en mayo y no pudieron, porque creían que iba a haber cambios muy importantes con el gobierno de López Obrador. O sea, que el gobierno de López Obrador iba a llegar con una actitud diferente. Si tú ves las declaraciones de Marcelo Ebrard, ahorita escuchamos a Olga Sánchez Cordero, el propio SEADE, hablan de continuidad. Hablan de continuidad en materia económica, que siempre lo dijeron. Sí. Cuando ves cómo se refiere SEADE a la cláusula energética, pues realmente no cambia. ¿Tenemos derecho a cambiar nuestra constitución como queramos? Pues sí, eso es una obviedad. O sea, pero el mensaje que pone, el predicado de esa oración es: nos vamos a mantener como estamos. O sea, manda un mensaje muy poderoso de que los 190,000 millones de dólares que están comprometidos en el sector energético no se van a mover y que se revisará hacia adelante, que se harán nuevas licitaciones, que cambiarán las reglas. Sí, hay que recordar que básicamente todo el sector energético son organismos autónomos. La Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión, el Cenegas, o sea, que son organismos autónomos, que se va a respetar su autonomía y se va a ver una visión. Yo lo que creo es que cambia mucho el mensaje, o sea, sí hay un gran cambio de mensaje, pero el tratado queda en términos razonables. Ahora, se ve también que hubo una prisa por sacarlo en estos días, porque había que sacarlo antes del 1 de septiembre para que el Congreso estadounidense tuviese 90 días y pudiese firmarlo el actual presidente Enrique Peña Nieto. ¿Importa si es él o es López Obrador? A mí me parece que esto está absolutamente irrelevante. Es lo mismo, ¿no? Pues, a veces el Estado mexicano.
Pues, Vaya, es lo a mí mismo, me- a menos de que sepan algo que no nos están A ver, diciendo. yo he ¿no? querido poner el énfasis siempre en que no es una negociación de gobierno a gobierno. No, es de Estado es de a Estado, Estado a claro. Estado. La mayoría de los acuerdos comerciales que tiene México con el mundo Sí. empezaron en una administración, o sea, empezó una negociación en una administración y terminó en otra. Sí. Son de Estado, son razones de Estado. Pero es entonces un tema sentimental que como último acto de su gobierno firmara. A ver, tú piensa. O sea, por eso se imagínate hizo- un poco a Peña. No, se hizo porque fueron los tiempos que dieron. Ajá. O sea, a ver, se dio la negociación. Lo platicamos tú y yo hace unos 10 días aquí en tu programa. Cuando se dio México cuenta que estaban muy separados Estados Unidos y Canadá, dijo, vamos por la nuestra. Que se sentaron mientras estaban, que te acuerdas que bromeábamos que nunca en la historia de la historia de Canadá y Estados Unidos se habían llevado tan mal. Desde que los ingleses invadieron Washington desde Canadá en 1812, no se llevaban tan- Lo dijiste, desde 1812 no se llevaban tan mal. Lo cual es cierto, ¿eh? Lo cual es cierto. México, ¿qué hace? No se queda parado. México va con Estados Unidos y dice, oye, ¿por qué no vamos arreglando? O sea, mientras tú no te quieres hablar con Canadá, habla conmigo. Sí. Avanzan en una gran cantidad de temas. Que es lo mismo que Canadá quiso hacer recién elegido Trump, ¿te acuerdas? Que además está bien. Sí. A ver, parece una obviedad, pero hay que repetirla. Justin Trudeau es el presidente de Canadá, el primer ministro de Canadá, y su obligación es con los canadienses. Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos y su obligación es con los estadounidenses. Enrique Peña Nieto es el presidente de México y su obligación es con los Sí, mexicanos. Si eso implica pasar sobre el interés de otro país, pues como dirían las abuelitas, primero mis dientes y después mis parientes. Y eso hay que tenerlo claro. México se mete en la negociación, que además ayuda a la negociación final. Yo estoy muy convencido de que va a ayudar a la negociación final. Mientras ellos no se hablaban, oye, tú y yo platicamos, nos ponemos, ¿ya estamos de acuerdo? Sí. Hoy Chrystia Freeland reconoce que México le dio algunas concesiones a Canadá sin estar en la mesa de negociación. O sea, México dijo, voy por la mía, es menos malo tener un tratado bilateral que no tener nada. Yo, el presidente Peña tiene razón cuando dice que se quita una incertidumbre. O sea, se quita. La principal incertidumbre económica no es el cambio de gobierno, no es... Sí. Si ves las decisiones de política monetaria, si ves a los analistas, era, ¿tenemos o no tenemos tratado de libre comercio? Ya se quitó, la otra no se puede quitar, que es cómo se va a comportar con el comercio mundial. Se acaba esta negociación, dice, tú y yo ya estamos de acuerdo, bien, ahora que vengan los canadienses vienen en una posición de desventaja, están contra las cuerdas. Básicamente tienen que decir sí o no a la mayoría de las cosas, pero para México es muy relevante. Ayer en la noche entrevistaba al secretario Guajardo, sé que hay 2 o 3 temas que son fundamentales para México. Uno, mandar un mensaje de libre comercio y de multilateralismo. 2, los contrapesos en el comercio internacional. Y 3, el capítulo 19. El capítulo, hay que recordar que son 11, 19 y 20 los que tienen que ver con resolución de controversias. Para que se resuelva, México y... En el 20 están las de México y México y Estados Unidos. Ese ya se arregló y se arregló el 11. El 19 tiene que ver Canadá. Necesitan que esté Canadá para pasarlo. Entonces yo creo que México hizo bien. O sea, mientras los otros estaban, que no se hablaban, te arreglas con el otro. Y ahora sí, Canadá, ¿quieres venir? Y es muy probable que antes del fin de semana, Canadá de alguna manera lave cara, limpie el orgullo y firme el acuerdo. Pues sí, porque van a llegar a la conclusión de que no es como ha dicho el gobierno canadiense, que más vale ningún tratado a uno malo. Creo que se está imponiendo la realidad y más vale uno malo que quedarse sin tratado. Yo creo que, y además no es tan malo, no es tan malo. Que en una negociación, por ejemplo, oímos a Gustavo de Hoyos decir, es que pues es malo. Sí, también habría que recordar que empezamos con un señor que decía que no quería tratado y terminamos teniendo un tratado. Y no conozco yo una negociación donde las partes queden totalmente felices. O sea, una negociación buena, nunca las partes terminan totalmente felices. Algo tuvieron que dejar en la mesa. David, Pascal, muy buenas noches. muchas gracias.